Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Nuevamente es un privilegio y una gran oportunidad estar esta noche compartiendo con ustedes la bendita palabra del Señor en este tiempo devocional que el Señor nos permite, ¿verdad? Es un tiempo hermoso, es un tiempo en el que podemos nosotros estar juntos, por lo menos por este medio. Estamos tratando de hacer la obra de Dios de alguna o de otra manera, ¿verdad? Predicando a tiempo y fuera de tiempo, y pidiéndole al Señor que nos ayude a pasar este tiempo en el que hemos estado ya en nuestros hogares, cada uno de nosotros, pero con mucha bendición. Hoy pude hacer algunas visitas, especialmente allá a nuestra congregación, a nuestra iglesia, a nuestro templo, y de manera muy especial pues oraba al Señor y decía al Señor que nos permita nuevamente volver a congregarnos y a reunirnos en ese hermoso lugar que el Señor le ha placido que estemos allá. En este tiempo que ha sido no un tiempo malo, el Señor ponía en mi corazón que hay cosas muy buenas que han habido en este tiempo. Sobre todo hemos visto mucha restauración, mucha edificación. Hemos visto que el Espíritu Santo de Dios se ha estado moviendo como en el principio. En el principio la iglesia comenzó en las casas. Si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia, su activación y su bendición fue dentro de las casas. Vemos nosotros que comienza el Señor Jesús dando un ejemplo de uno que le llamaban un pecador, ¿verdad? Zaqueo. Y vemos cómo le dice: Zaqueo, es necesario que yo hoy vaya a tu casa, ¿verdad? Hoy quiero estar contigo, quiero cenar contigo, quiero tener una comunión contigo. Y vemos cómo inicia ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a trabajar con sus discípulos en las casas. Y fíjese usted que yo meditaba en este tiempo, ¿verdad? Meditaba mucho acerca de este mover del Señor en el cual nosotros estamos ahora a través de transmisiones. Luego de esto tendremos nosotros el inicio de nuestro retiro foro apostólico allá en Guatemala. También va a ser una bendición estar enganchados a ellos, así que 8:30 en punto también los esperamos en nuestro foro apostólico, ¿verdad? Donde podemos también realizar preguntas y respuestas, y donde allá los siervos de Dios también están allá tratando de ayudarnos, ¿verdad? En resolver las preguntas. Así que vamos a ir avanzando un poquito. Quiero ganar un poco de tiempo y quiero hacer una palabra de oración, pero ya esta vez no para pedir nada. Esta vez quiero hacer una oración de agradecimiento a Dios, de agradecimiento al Señor por todo lo que ha sucedido, por todas las bendiciones que hemos tenido. Se ha puesto usted y se ha parado un momento ahí, ha hecho un par en su vida y le ha dicho: Señor, gracias por todo. Se ha dado cuenta que sus familias están completos todavía y que es el tiempo de quizás dar gracias a Dios por eso y de decirle: Señor, aunque ha sido dura la prueba, aunque ha sido dura la circunstancia, pero permanecemos juntos como familia, permanecemos juntos en el hogar, permanecemos juntos en casa, ¿verdad? Entonces mire usted la importancia, ¿verdad?, de traer a Jesús a su casa. Así que ahí donde usted está en este momento, vamos a dar gracias a Dios. No pide en este momento nada. Yo sé que quizás hay situaciones por las cuales estamos pasando y queriendo desarrollar, pero en este momento es el tiempo de orar para dar gracias a Dios. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor, por todos los acontecimientos. Gracias, Señor, por lo bueno. También, Señor, por las situaciones difíciles. Te damos gracias sobre todo porque tú nos has ayudado, Señor, en este tiempo difícil a poder pasar adelante, Señor. Así como ayudaste, Señor, al pueblo de Israel a pasar el mar. Dice la palabra que ellos pasaron por varios caminos el mar, que se abrió el mar y ellos pudieron pasar hacia el otro lugar. Pero sobre todo, y lo más importante, es que Dios siempre estuvo con ellos. Dios cumplió su promesa tal cual está cumpliendo con su iglesia el día de hoy. El Señor nos prometió que no nos iba a dejar solos, que no iba a dejar que su iglesia esté sola, sino que iba a enviar otro paracleto, otro ayudador a la iglesia, y que Él estaría con nosotros hasta el fin. Y en esa palabra creemos, y en esa palabra nos desarrollamos, y en esa palabra tenemos fe, que no estamos solos, sino que la ayuda del Espíritu Santo de Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno,
Estamos, como le digo, en un tiempo de bendición. Estamos aprendiendo en nuestra iglesia mucho acerca del tema de paternidad. Estamos allá en todos los discipulados internos, ¿verdad? Que tenemos por otros canales. Estamos queriendo desarrollar, ¿verdad? Desarrollar este hermoso tema, y quiero compartir un poquito más, ¿verdad? Para ir agregando, ¿verdad? A lo que estamos aprendiendo. Y el Señor precisamente me hablaba un poquito sobre este tema maravilloso, este sentir que tengo, ¿verdad? De no solamente una convicción de que el Señor quiere desarrollarnos, ¿verdad? Como una iglesia obviamente paternal, no paternalista. Hay una diferencia. Una vez, en alguna ocasión, el apóstol Germán me enseñaba, mi pastor me enseñaba, que hay diferencia entre una iglesia paternalista y una iglesia paternal, ¿verdad? Entonces nosotros somos una iglesia que tiene una cobertura paternal, no paternalista. ¿Qué significa esto? Que no hay una dependencia total. O sea, si dependo todo del Padre, que el Padre me haga, que el Padre me mueva, como aquellos padres que les envían tareas, ¿verdad? Los profesores, los maestros de colegio, y el papá y mamá se pone a hacer la tarea del hijo. Eso se llama paternal, eso es paternalismo, ¿verdad? Eso es una situación de que hay una sobreprotección. No hablamos de eso, hablamos de que le enseñamos, lo preparamos, lo capacitamos y lo enviamos, y lo cuidamos y velamos. Y hay muchas áreas en las cuales vamos a desarrollar el tema de la paternidad. Pero principalmente en esta noche, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes un poquito la palabra del Señor. Y quisiera que vayamos al libro de Génesis, donde comienza, donde se origina todo esto. Donde se origina esta palabra majestuosa, esta palabra que quizás para muchos no entienden este concepto. Yo hoy hablaba con algunos hermanos de la iglesia y les expresaba mi preocupación porque hay muchas personas que traen conceptos. En muchas ocasiones vemos personas que vienen incluso hasta de otros lugares, nos visitan, se quedan, pero muchos no entienden lo que es la visión. El que una persona vaya a una congregación no significa que sea hijo de esa casa, eso ya lo hemos explicado. El que una persona tenga un pastor no significa que tiene un padre espiritual, ¿verdad? Al cual está ahí desarrollándose como un hijo, y él también se está desarrollando como un padre, como un hijo. Pero vemos que hay situaciones, ¿verdad?, en las que uno va desarrollando esta hermosa enseñanza, esta hermosa revelación, ¿verdad?, de lo que significa la paternidad. Y vamos con un momento al libro de Génesis. Génesis, de la segunda parte, tratamos un poquito el día domingo, pero hoy quiero seguir trabajando sobre este tema, y quizás unos 2 días más, para luego poder enseñar un poquito lo que es ser hijos. Hoy vamos a desarrollar un poquito lo que es ser padre, de dónde viene esta visión, de dónde viene este concepto, ¿verdad? ¿A quién se lo atribuimos? Y quiero leer con ustedes el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 24. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Es el primer modelo donde sale una palabra bien interesante que quiero leer con ustedes. Dice la Biblia: por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fíjese usted. Entonces, qué tremendo. Estamos en el Génesis 2, ¿verdad? 24. Okay. Entonces, dice aquí la palabra, ¿verdad?, que Adán declara una palabra. Algunos están pensando que está hablando aquí Dios, pero en el versículo 24 quien está expresando es Adán. Adán está dando una declaración, y si usted puede, vaya conmigo a su Biblia, ¿verdad? Es importante que usted aprenda esto y que usted vaya conmigo, y usted se va a dar cuenta que quien está hablando, quien está haciendo esa expresión, no es necesariamente Dios, es Adán el que está haciendo esta declaración. Comienza desde el versículo 22, vamos desde el 22, y dice: y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer, la formó a Eva, y la trajo al hombre, se la presentó. Y el hombre dijo:
Escuche bien, por favor. El hombre dijo, versículo número 23. El hombre dijo, esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomado. Yo tengo en la versión de las Américas. Y continúa, versículo 24. Por lo tanto, mire quién está hablando Adán. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Qué tremendo, qué tremenda palabra. Nace por primera vez el concepto de lo que significa un padre espiritual. Y si usted me da un minutito, quiero aquí arreglar algo, por favor. Ok, ahí sí estamos bien. Gloria a Dios, ahí estamos bien. Entonces, nace el concepto de la idea de padre. Antes no, acuérdese usted con lo que enseñábamos el día domingo, ¿verdad? Y si usted puede revisar ahí el video un poquito. Antes de esto, se conocía una relación de Dios, un Dios creador, un Dios que había creado todo, un Dios que había creado. Ya vamos a explicar un poquito la palabra crear, que es la palabra bará en hebreo. Pero conocía a un Dios que había creado todo. Pero aquí el hombre está haciendo una similitud. Y no solamente lo está viendo al Dios, al creador como un creador, sino es que le está dando el puesto de padre. Fíjense usted, usted se preguntará, ¿cuál es el papá de Adán? ¿De dónde salió el papá de Adán? ¿Cómo fue ese criterio de padre de Adán? ¿Cómo Adán sacó ese criterio de padre si Adán no tuvo papá? Obviamente tampoco tuvo mamá porque Adán fue creado. Entonces, ¿de dónde saca este criterio Adán? ¿De dónde saca esta palabra padre Adán? ¿De dónde salió esta palabra que en hebreo significa Abba? Abba. ¿De dónde salió esta forma de Adán? Obviamente lo enseñábamos el día pasado, que salió de la relación que tenía Adán y el Eterno, y Dios, el Creador. Ellos tenían una relación a tal punto que llegaron a relacionarse tanto que lo primero que piensa Adán de Dios, no solamente en que Él es su creador, sino que piensa y reflexiona y pone en su corazón y lo ministra que el Eterno, el Creador, no solamente es el Creador para él, es su Padre. Y entonces Él está diciendo aquí, por lo tanto, el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer y va a formar lo que le llamamos una nueva familia. Qué hermoso. Pero fíjese usted dónde nació este criterio que le llama Abba en hebreo. Ahora, ¿cómo se le conocía a Dios antes que esto? Se le conocía con la palabra bará. En hebreo significa crear o dar forma. Fíjese usted que Adán en sí no tuvo un padre. Pero Adán está enseñando paternidad. Adán no tuvo un padre que lo engendró. Tuvo un padre que se relacionó con él como padre. Vuelvo y lo repito, perdone la redundancia. Muchos piensan que procrear es ser padre. Y procrear no es ser padre. Eso es ser genitor. Ser padre es tener una relación íntima con al mundo. Hablo tanto en lo terrenal, en lo físico, como también en lo espiritual. Ahora, entendiendo un poquito mejor esta palabra bará, que significa creó. Por ejemplo, esta palabra que aparece aquí es bien interesante en el hebreo. Porque nadie más aquí en la tierra puede crear. Un médico, por ejemplo, no puede crear. En un tubo de ensayo no se puede crear. No se puede hacer bará en ninguna cosa. Bará, el único que tiene la autoridad en esta tierra y en toda
en todas las constelaciones para hacer vará es Dios. Mire qué tremendo. Esa palabra solamente se la puede atribuir a Dios. No hay médico, no hay científico que pueda hacer vará. Vará es solamente una palabra que determina a algo que crea de la nada. Algo que se crea de la nada no es, como dice la ciencia, de generación espontánea, sino alguien que crea no habiendo nada, saca de lo suyo y crea de sus propios atributos algo. Ese es vará. Entonces Dios creó Dios hizo vará con Adán. Pero luego que hizo vará con Adán, luego que lo formó, luego que lo creó, hermano, yo me he puesto a pensar un poquito de esto y quiero, perdóneme un poquito que esta enseñanza me apasiona tanto, que quiero poder explicársela de la manera más hermosa para que usted la capte. Mire cómo Dios hace, ¿verdad? Dios comienza a tener una idea de un hombre. Comienza, dice la Biblia, que lo crea a la imagen de Dios. Lo crea con esa sazón especial. Lo va formando, va haciendo vará. Vará y lo va formando, lo va creando, le va poniendo, le va añadiendo cosas interesantes, cosas que le van a servir. Cada uña, cada pestaña, cada ceja, cada cabello, cada oreja puesta en su lugar, la nariz, va creando, va haciendo vará. Dios tiene esa capacidad de hacer vará. Y Dios va creándolo al hombre. Y obviamente dice que cuando está terminado, diríamos el muñeco de barro que está ahí terminado, dice la Biblia que sopla de su espíritu, de su esencia, y le da vida, de lo suyo le da vida al hombre, a esa creación de él. Qué hermoso. A ese vará. Dios hizo con el hombre un vará. Con la naturaleza hizo un vará. Pero nadie más puede en la tierra hacer eso. Ahora, qué tremendo, hermano. Porque la palabra vará da una connotación de hacer algo con satisfacción, de hacer algo con placer. Y da la idea de que en un hogar, por ejemplo, cuando una pareja se ama, cuando dos esposos se aman y se han casado y han llegado al lapso hermoso del matrimonio y han llegado a ese compromiso, esa amistad, compromiso, y han llegado al matrimonio, obviamente el fruto del amor, ese hombre y esa mujer, ese hombre tiene una pasión interna, tiene un placer interno por hacer un hijo, por hacerlo con el amor de su vida a su hijo. Y obviamente después vemos el fruto de esa relación. El enemigo Satanás, que el Señor lo reprenda, ha querido justamente hacer de esto un asunto de comodidad, o un asunto de interés, o de conveniencia, que si un hijo viene o no viene a este mundo. Y por eso se inventaron tantas leyes ahí pro aborto y abortistas, que allanan el derecho de aquel producto que fue concebido en base al placer y al amor. Pero fíjese usted, lo que Dios nos está diciendo ahí es que Dios, cuando crea algo, escuche bien esto, amado, cuando Dios crea algo, Dios lo crea con un placer. Cuando Dios hizo a Adán, Dios lo creó con un placer. Cuando Dios hizo la creación, Dios hizo vará, Dios hizo con un placer cada cosa que él hacía. Él le daba placer, le daba satisfacción. Se llenaba de satisfacción Dios. Y cuando ve al hombre, se llena de satisfacción porque es la obra de sus manos. Es idéntico, en lo espiritual es obra de sus propias manos. Obviamente Dios se satisface. Por eso, amado hermano y amado amigo que me escucha, quizás usted fue rechazado. Quizás muchos
nacieron, pero no fueron creados con esa pasión, con ese placer de poder traer a un hijo al mundo. Pero no se preocupe, porque cuando Dios lo hizo a usted, Dios sí lo hizo con ese placer. Por eso le dice al profeta: antes de que tus padres estabas en la mente de tu padre y en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Qué hermoso, cómo Dios lo anhela al profeta, cómo Dios lo anhela. Y dice el salmista David: tú me formaste en las entrañas de mi madre. Imagínese usted cómo Dios, con ese placer de vernos nacer, nos hizo. Qué hermoso. Ahora, nos hace, al hombre lo hizo, lo desarrolló, lo perfeccionó, le puso de su aliento y su espíritu. Pero falta algo aquí. Es una creación hermosa. Ahora tiene que desarrollar una relación, no de creador, sino de padre, y que él comprenda que es un hijo. Qué tremendo, hermano amado. Qué tremenda cosa. Yo creo que si Adán supiera esta idea que ahora tenemos con más visión y con más revelación de lo que el Señor nos está dando a esos tiempos, yo creo que Adán nunca hubiera querido salir del huerto. Pero obviamente no alcanzó el nivel de comprender el tipo de relación que quería él con Dios. Luego de la salida de allá del Edén, obviamente hubo más relación con Dios. De hecho, los sacrificios que Adán le enseña a hacer a sus hijos, obviamente es fruto de una relación que él tenía con Dios, y enseñó a sus hijos. Enseñó a relacionarlos con Dios. Hermoso. Pero fíjese usted, viene otra palabra, y la palabra hebrea que estamos analizando aquí es la palabra Abba. La palabra se pronuncia Ab en hebreo, y en arameo es Abba, y se escribe también de una forma, ¿verdad?, literal, que literalmente esta palabra significa padre o el padre. Eso es lo que significa Abba. Hay algunos que ya en arameo le han puesto la connotación que significa papito, papito, pero en realidad el contexto es padre o el padre. Mire cómo enseña Adán, el cual no tenía papá, el cual no tenía mamá natural aquí en la tierra. Pero Adán está enseñando a relacionar no a un Dios creador, sino a un Dios paternal, a un Dios como padre, a un Dios que, hermano, usted se da cuenta cuando salen ellos, aunque con toda cuidado lo voy a decir, aunque vemos que ellos habían fallado, aunque vemos que Adán y Eva falló, aunque vemos que Adán y Eva prácticamente traicionaron lo que Dios les había dado y lo que Dios les había dicho, los secretos revelados a ellos. Les habían dado el secreto del árbol del bien y del mal, y le habían dado también el secreto del árbol de la vida. Tanto que Dios dice: es necesario que salgan para que no coman y vivan así para siempre. Pero ya Dios se provee. Entonces, Dios ya no está actuando como creador. Quiero que me enfoque allá donde quiero llegar. Dios está actuando aquí con Adán y con Eva, no como un creador. Está actuando como un padre. Como un padre que, a pesar de que ellos cometieron un error, ya los está viendo del punto de vista de volver a restaurar las cosas como eran al principio. Porque si usted bien sabe, aún en la conversación que tuvo el Dios creador con ellos y con la serpiente, les ofrece ya en ese instante mismo un plan de salvación redentor para redimir a aquellos que habían caído en ese momento. Porque Dios no quería dejar para siempre al caído, sino quería hacer un plan de redención
para volver a relacionarlos con el Padre. Y en ese esfuerzo Dios crea y le dice, ella te pisará la cabeza y tú le morderás en el calcañar. Y todos sabemos que está hablando del principio de la salvación que iba a ocurrir, la guerra espiritual entre la mujer y la serpiente, y que de su simiente iba a salir aquel que lo venza en la cruz del Calvario para darnos esa salvación eterna. Pero fíjese usted, yo no sé si usted se ha puesto a pensar la otra cara de la moneda. ¿Qué sería? Déjeme pensar un poquito y desarrollar esto. ¿Qué sería si ese Dios eterno no hubiera querido relacionarse con un padre, sino simplemente como un creador? ¿Qué hubiera pasado con aquellos? Hubieran sido desterrados a la tierra del olvido y nunca más se hubieran acordado de ellos, y solamente Dios hubiera estado trabajando con los ángeles y con los querubines y con los serafines y guardando todos los secretos para allá, en el huerto del Edén. Pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era tener comunión con ese hombre. Y aunque estaba cayendo, aunque había desobedecido, aunque había descendido, aunque había entregado las llaves al enemigo, Dios le proveía como padre una salida especial para que ellos vuelvan a tener relación y que ellos tengan ese padre el cual él nunca antes tuvo. Qué hermoso, hermano. Entonces fíjese usted, Dios nos ofrece una bendición. Y voy a saltarme un poquito algo que quizás ya nosotros hemos estudiado anteriormente. Dios les ofrece a ellos una provisión. Porque tenemos nosotros, por decirlo así, tenemos nosotros, un hombre tiene en su ser tres situaciones importantes. Tiene el cuerpo, hablo de un hombre que recién llega a la relación con Dios o a relacionarse con Dios. Tiene un cuerpo humano, tiene un alma y tiene un espíritu, que obviamente cuando no está conectado con Dios está altamente abandonado y altamente no conoce las cosas de Dios y quizás para él son locura. Pero entonces Dios quiere ministrar en cada uno de ellos, en cada área que hay de nosotros, en cada etapa que hay de nosotros. Por ejemplo, en el cuerpo nos da un padre terrenal. Nos dan un padre terrenal que nos ama, que nos cuida. En muchos de los casos, obviamente es así. Un padre que se preocupa por nosotros y nos da la primera figura paternal. Nos da un papá y nos da una mamá. Que Adán dice que el hombre terrenal tendría que dejar a su padre y a su madre y unirse a su propia mujer y los dos ser una sola carne. Hermoso. Pero nos habla del papá y de la mamá, ahora trayéndolo a lo físico. Entonces ya aquí Adán está hablando de que ya las generaciones tendrían un papá y una mamá para esta área que se llama el cuerpo. Para esta área que se llama el cuerpo, un hombre físico, un cuerpo físico, un papá que te va a sostener, un papá que te va a alimentar, casi en la mayoría de los casos es así, un papá que te va a cuidar, un papá que te va a dar estudio, que te va a dar apoyo, que te va a levantar cuando te caes, que te va a exhortar cuando estás equivocado, que te va a reprender en algún momento y a corregir, como dice la palabra de Dios. También un papá que te va a dar aplausos cuando hagas algo bien, y también un papá que te va a dar consuelo cuando tú estás mal, cuando te caes. Entonces ese es el fruto de un padre terrenal y una madre terrenal. También hay un padre del alma, que eso lo vamos a hablar luego, que son los padres que van aquí a ministrar el alma, que van a ministrar en el secreto, que van a ministrar cosas que llegaron en el pasado y que hirieron a la persona, cosas que quizás estuvieron ahí, quizás el motivo por el cual se rompió el matrimonio, quizás el motivo por el cual
hay muchas heridas, muchas causas, muchos causantes. Va a haber un padre que va a arreglar esto. Y también obviamente un padre que va a edificar el espíritu y lo transforma. El ser tripartito de Dios, que no conocía a Dios, lo transforma en espíritu, alma y cuerpo y lo hace un ser espiritual. Un hombre que se conecta con Dios, una mujer que se conecta con Dios. Entonces vemos nosotros como la paternidad espiritual puesta en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: pero todos los que le recibieron y a todos los que le creyeron en él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo, porque al Señor Jesús lo crucifican por decir que era un hijo de Dios. Mire qué nivel. Mire qué importancia lo que somos. Mire qué tremendo a donde Dios nos quiere llevar. Ahora, entendiendo un poquito lo que Dios quiere hacer con la paternidad, entendiendo un poquito lo que Dios quiere desarrollar en nuestra vida, lo que Dios quiere acrecentar en nuestra vida, en nuestro ser interior. Mire qué tremendo, porque Abraham lo comprende de la siguiente manera. En el Génesis capítulo 17, en el versículo 3, vaya conmigo un minuto para allá. Génesis capítulo 17, en el versículo 3 dice lo siguiente: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló. Mire qué tremendo. Y quiero que vayamos comprendiendo este asunto, porque mire cómo comienza la relación. Yo quiero hablar de relación Dios-hombre y hombre-Dios, ¿verdad? Porque como lo explicaba hace unos días atrás, si una persona no ha comprendido a relacionarse con Dios como padre, no puede ejercer un principio de paternidad aquí en la tierra, con nadie. Y a veces, y muchas veces, ni incluso con sus propios hijos. Porque no entiende lo que es la paternidad. Porque no entiende lo que significa ser padre. Y algunos creen que ser padre es porque tienen 12 hijos. No, yo sí soy padre, yo tengo 12 hijos. Pero no se relaciona con ninguno. Simplemente los tuvo ahí y hijos por aquí, hijos por allá, pero nunca se pudo relacionar con ellos. Qué tremendo. Pero miren lo que nos habla la palabra de Dios aquí. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le habló con él, diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Mire qué tremendo. Mire qué revelación le da Dios a Abraham. Le da una revelación impresionante. Yo no veo en otro lugar de la palabra de Dios que Dios haya hablado tan firmemente con alguien y le ha puesto un plano arquitectónico en esta magnitud. Lo dibuja todo el mapa y le comienza a hablar por la relación que tenía con Abraham. Ahora, si volvemos un poquito para atrás, usted me dirá: pero pastor, qué tremendo, porque Abraham no era un religioso. Abraham no era un sacerdote cuando fue llamado por Dios, aunque luego fue un sacerdote de altar. Pero fíjese usted, amado hermano, que Abraham, como decimos aquí, no era ni chicha ni limonada. ¿Venía de dónde? Venía de Ur de los Caldeos. ¿Quiénes eran los de Ur de los Caldeos? Gente que se dedicaba a cuestiones oscuras, totalmente alejadas de la presencia de Dios. Pero de ahí Dios lo escoge a Abraham y le dice: ven, porque te voy a enseñar algo. ¿Y qué es lo que te voy a enseñar? ¿Qué es lo que le va a enseñar? Te voy a enseñar a ser padre. Padre de multitudes. Y qué impresionante, hermano, que esta palabra se dio hace miles de años. Y hasta el día de hoy, en los círculos rabínicos,
Y cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, lo que les dijeron los rabinos de aquel entonces y los estudiosos y los religiosos fue, y dijeron, nuestro padre Abraham. Fíjense qué tremendo. De cuál fue la magnitud poderosa de esta enseñanza de Dios a Abraham. Tanto que soslayó hasta el día de hoy en todas las generaciones y lo tienen como el Padre, no solamente de la fe, sino el Padre incluso de los mismos que él profetizó Dios diciendo aquí que iba a ser Padre de muchas generaciones. Y obviamente nosotros nos convertimos también en hijos de la fe por parte de Abraham, por la fe que tenemos. ¡Qué tremendo! Pero fíjese usted, vaya conmigo a la lectura. Y aquí mi pacto contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¡Qué tremendo! Y mire lo que dice. Esto me impactó a mí, hermano. Cuando en una iglesia tenemos claro el principio de la paternidad, que no es para abusar, ojo, ya lo voy a explicar eso un momentito. Pero cuando en una iglesia entendemos el principio de la paternidad, ¿saben lo que dice aquí que va a haber? Va a haber multiplicación, no división, ojo. Dividir no es lo mismo que multiplicar. No soy matemático experto, pero en mi conocimiento sé que división no es lo mismo que multiplicación. Porque hay quienes se pelean, se dividen y creen que eso es multiplicación. Eso no significa producto de una multiplicación, sino producto de una división. Y Dios no nos manda a dividirnos, nos manda a multiplicarnos. Pero la bendición de la multiplicación, según la palabra de Dios, viene cuando comprendemos el principio de paternidad sobre nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice, y te multiplicaré, y dice ahí, en gran manera. Y haré naciones de ti. Y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y tu descendencia. Y después de ti, en sus generaciones. Por pacto perpetuo. Mire qué tremendo. Esto no es que terminó el tiempo de la ley. Esto, no confundamos. A veces tenemos una grave confusión, la iglesia. Que no entendemos que hay cosas que son a perpetuidad en la palabra de Dios. Y creemos que solamente es un mirar de hoja y que decir, ya esto terminó. No, Señor. Aquí hay una perpetuidad, aquí hay un pacto perpetuo. Por eso es que cuando tú te agarras del rema de la palabra de Dios, tú vas a ver cosas que le sirvieron a Abraham, nos va a servir a nosotros también. Porque por la fe somos hasta hijos de Abraham. Qué tremendo. Ahora miren, el pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Mire qué hermoso. Pero yo me sorprendí un poquito que Dios no lo llama a Abraham para ser presidente o para ser un mero líder. O no le dice tú vas a ser un cacique, un tipo de jefe, de feudo. Tú vas a ser un feudal. O tú vas a ser un principado ahí, un príncipe. No lo llama como príncipe. De él iban a salir reyes, sí, pero no lo llama como rey. No lo llama, hermano, como gobernante siquiera. Abraham lo llama como padre. Y yo me quedaba meditando y analizando esto, que quizás Dios con Abraham nos quiere dar un ejemplo. Quizás Dios con Abraham nos quiere dar una ilustración de lo que significa ser padre y la verdadera paternidad. ¿Y dónde encontramos ese ejemplo, mi pastor? Lo encontramos cuando va
a llevar a su hijo a adorar a Dios. Porque lo que un padre espiritual aquí en la tierra tiene que hacer es llevar a sus hijos, no a que lo adoren a él. Ojo, no es que te adoren a ti como padre, que te besen el anillo, no habla de eso. Eso no hace un padre espiritual. Eso hace un egocéntrico. Eso hace una persona que no conoce de paternidad. La paternidad te lleva a que tus hijos aprendan a adorar a Dios. Y lo que enseñó Abraham a su hijo Isaac era que había uno más grande y más superior de él al cual se le debía de adorar. Por eso que cuando va junto con sus siervos camino al monte, camino allá a levantar un altar a Dios, se despide de su madre, se despide de su esposa y le dice, nos vamos a ofrecer un altar a Dios. Y de camino el muchacho le pregunta a su padre, qué hermoso, oye papá, está la leña, y revisa que todo esté correcto, está el fuego, pero papá, ¿dónde está la ofrenda? ¿Qué cosa más tremenda? ¿Qué cosa más contundente? ¿Qué pregunta? ¿Y qué respuesta que tendría que dar Abraham? No como cualquiera, sino como padre, porque Abraham estaba siendo formado como padre, porque él tenía que ser padre de multitudes y tenía que ser formado y forjado como padre. ¿Qué respuesta le diría usted a su hijo cuando usted que es padre no quiere ir a la iglesia? Cuando usted que es madre no quiere ir a la congregación, ¿qué respuesta le da usted a tus hijos? Cuando usted no es un ejemplo en su hogar, cuando usted no tiene argumentos para decir por qué anda de iglesia en iglesia y no se asienta en un lugar, ¿cuál es su argumento? ¿Qué le puede decir a sus hijos? Obviamente se pone a ver las fallas de los demás y dice, por esto me voy, por esto, pero no tiene un fundamento, no hay fundamento, porque sencillamente no es un padre, es solo un progenitor. No tiene responsabilidad espiritual por su familia. No tiene responsabilidad espiritual por sus hijos. Y Abraham está calculando cada palabra, porque sabe que él está enseñando algo a su hijo. Si sabían ustedes que de Isaac, que luego es Jacob, salen las 12 tribus de Israel. O sea que en sus lomos está una paternidad para una nación santa, para un pueblo adquirido y escogido por Dios. Entonces había que cuidar cada palabra, había que cuidar cada acción, había que cuidar cada argumento, porque es peligroso. Se está sembrando paternidad en ese muchacho, se está sembrando un ejemplo de adoración a ese muchacho. Por eso que cada decisión que usted tome, usted es responsable por las decisiones de su hogar y de su familia. Se está tomando una decisión fuerte. Y el muchacho pregunta nuevamente, está la leña, está el fuego, ¿dónde está la ofrenda, papá? Dios santo de la gloria. Y Abraham, con el espíritu de sabiduría, porque a los padres Dios les da sabiduría, no terrenal, animal y diabólica. Le dio sabiduría de lo alto que desciende de las luces. Y le dijo, el Señor proveerá para la ofrenda, mi hijo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y los dos subieron y le dijo, vamos, iremos
adoraremos y volveremos. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Sea el nombre poderoso de Jesucristo alabado. Vamos, iremos, adoraremos y volveremos. Yo me imagino a ese hijo con él subiendo a ese lugar. Yo le pedí al Señor que me muestre. Y orando el Señor me mostró en visión. ¡Qué hermoso momento! ¡Qué hermoso momento sublime! Donde los dos suben, los dos, padre e hijo. Los dos suben al altar. Por eso es maravilloso que cuando me mostraba el Señor, que el Señor Jesucristo se está subiendo al altar, a la cruz, lo están subiendo a la cruz. El Señor Dios poderoso estaba junto a su Hijo amado. Aunque Él pensaba que estaba solo, pero el Señor había prometido que nunca lo iba a dejar solo. Mire qué tremendo, qué hermoso. Pero era el dolor de Padre, de ofrecerlo como un cordero, sin mancha y sin arruga a su Hijo amado Jesucristo. Entonces, vemos, amados hermanos, que Dios le da a Abraham ese privilegio de ser padre y de enseñar paternidad. Y no solamente eso, escúcheme bien, sino que su hijo aprende. Cuando se da cuenta, Jehová proveerá, encuentran el cordero que estaba enredado en un zarzal. Qué tremendo, qué tremenda situación. Entonces fíjese usted, qué tremendo. Entonces mire usted algo. Con esto voy a concluir un poquito porque vamos a pasar en breves minutos a nuestra transmisión desde Guatemala y quedamos pendientes para la siguiente parte que quiero explicar. Pero con esto quiero terminar. Usted es un ejemplo de paternidad y tiene que aprender a llevar a sus hijos a los altares de Dios, pero no con lo que otro ha hecho, sino con su propio ejemplo. Cada cosa que usted siembra en sus hijos, cada cosa que usted infunde en sus hijos, cada ejemplo que usted da a sus hijos, son muestras de paternidad que quedan grabados en el corazón de sus hijos. Si su hijo lo ve orando a usted, su hijo definitivamente va a aprender a orar. Si su hijo lo ve alabando a usted, definitivamente su hijo va a comenzar tarde que temprano a alabar. Si su hijo lo ve que usted es una persona sujeta a Dios y sujeta a sus autoridades, definitivamente su hijo lo va a seguir. Pero también su hijo, si ve un mal ejemplo en usted, también lo va a desarrollar. Porque la paternidad, según dice la palabra de Dios, es por relación. Hay padres que me dicen: pastor, mi hijo es insoportable, mi hijo tiene mala conducta. Obviamente cuando yo no los conozco a los padres, obviamente estamos que no sabemos qué decir. Pero luego yo voy conociendo al padre y voy conociendo a la madre, y entonces me doy cuenta por qué los hijos. Porque lo que el padre está ministrando, hay alguien que me dijo por ahí: yo estoy ministrando en mi hogar. ¿Qué estás ministrando, hijito, tú? ¿Qué ejemplo das tú? ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros? ¿Qué ejemplo de paternidad estamos dejando nosotros? Meditemos en esta palabra. Meditemos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es importante la relación que enseñamos. Por eso es importante relacionarnos con Dios. Por eso es importante una iglesia que influye paternidad y enseña paternidad a sus discípulos. Porque eso nos va a dar una identidad. Una identidad, no hablo denominacional, ojo,
Yo no estoy hablando de una identidad denominacional, terrenal. Yo estoy hablando de una identidad paternal con Dios, que yo estoy seguro que Él es mi Padre y que yo soy su hijo y que mi Padre me ama. Pero ¿cómo aprenden a relacionarse sus hijos con Dios si usted no le da el valor que tiene la paternidad, tanto física como la paternidad espiritual que tenemos en nuestra vida? Con esto concluyo, para irnos al foro apostólico. Malaquías 4, del 4 al 6. Y me agarra ahí para seguir al día siguiente. Vamos a continuar con la paternidad. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Mire que no es al revés, es primero yo. Porque el responsable de aprender paternidad, cuando yo tengo relación con el Padre, yo puedo enseñar paternidad a mis hijos. Yo le puedo decir a mis hijos, oran porque yo oro. Yo le puedo decir a mis hijos, estudien porque yo estudio. Yo le puedo decir a mis hijos, tengan un hogar porque hay un hogar. Es ejemplo. Es relación. No es palabra bonitas, es ejemplo. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Cuando ve tu hijo tu ejemplo, tu hijo va a comenzar a servir, y cuando él tenga sus hijos, él también les va a enseñar paternidad. No creas que si tú le arrancas como una patada por la costilla a tu hijo, mañana tu hijo le va a dar una flor a los de él. Porque lamentablemente fuiste herido también por tu padre. Y es lo que transmites a tu familia en este momento. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Cuando en un lugar no hay paternidad, se entra en maldición. Cuando en una casa no hay paternidad, se entra en maldición. Cuando en una iglesia no hay paternidad, no hay honra, se entra en maldición. Por eso es necesario que aprendamos, que vivamos y que tengamos la revelación de lo que significa la paternidad y ser padres espirituales en nuestras iglesias. No estoy hablando de abusar. No estoy hablando de adoración propia, porque el verdadero Padre es el que te va a llevar a adorar a Dios en su altar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te amamos mucho y te esperamos en la presentación que tenemos en unos minutos en Guatemala. No cambies, por favor, vamos a pasar el link en nuestro propio grupo y quiero orar. Pido oración por el niño Elkin Guerrero, hijo de Carla González. Está enfermito, tiene un problema, parece que tiene fiebre, tiene problemas en la garganta y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor amado, ahí donde está este niño, Señor, que tú pongas tu mano poderosa, tu mano de sanidad, tu mano de salud sobre el cuerpo de esta criatura, Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que tú sanes ese cuerpo para gloria y honra de tu nombre, Señor. Para que sea tuya la gloria, tuyo el poder y tuya la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.